RCR presenta al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad, con Alfredo Romero, director ejecutivo del Foro Penal. ¿Dónde están las mujeres de bien? ¿Dónde están esos hombres de fe? ¿Dónde están nuestros niños de amor que gritan y claman la verdad? ¿Quién para tantas balas el mal? ¿Quién para tanta arbitrariedad? ¿Quién para tanto odio y maldad? ¿Dónde están los soldados de paz? Por la vida doy la vida, por la paz doy amor, por respeto a la vida. Esta canción contra el terror, una canción contra el terror. Buenos días a todos. Por aquí les habla Alfredo Romero, director del Foro Penal. Como siempre, todos los martes tratando de compartir con todos la situación de la represión en Venezuela y diversas violaciones a los derechos humanos. Vamos a tratar ahora de dar un mensaje vía Twitter para que estén pendientes, los que no están pendientes pues de que ya comenzamos el programa. Y pues la situación, lamentablemente, como ya lo hemos dicho, de represión no cesa. El número de presos políticos, como vamos a ver ahora, redujo esta semana el número por una excarcelación de personas que manifestaban en el estado Mérida. Sin embargo, se mantiene por encima de los 400 presos políticos. Eso pues sigue siendo un número excesivamente alto en comparación con la, digamos, estadística de presos políticos desde ya hace 18 años que lleva el Foro Penal. Esto se los digo porque además hubo una declaración vamos a analizar un poco la semana. Recuerden que esta semana el Tribunal Supremo de Justicia, de una manera pues sorpresiva y digámoslo sin consentimiento de la Asamblea Nacional y sobrepasando lo que sería la Constitución, que requiere que la Asamblea Nacional sea que elija a los miembros del Consejo Nacional Electoral, y eso es tan obvio como se plantea, pues en virtud de la problemática creada, y debemos decirlo así, por el propio conflicto político con la Asamblea Nacional, que no se puede ni siquiera reunir, pero además de eso, pues de alguna manera el propio Tribunal Supremo designa a una Asamblea Nacional a su gusto, a su medida. Esta Asamblea Nacional es la que preside Luis Parra y la designa previamente también con una decisión de la Sala Constitucional, sobrepasando ya no solo el voto o la elección que en el caso del Consejo Nacional Electoral requiere la Asamblea Nacional, sino del pueblo, de la población, del voto popular, que es quien decide quiénes son los miembros de la Asamblea Nacional. Pero además de eso, designa pues una directiva sobrepasando lo que sería la decisión de esos propios miembros de la Asamblea Nacional, que son los que deben decidir, esos propios miembros de la Asamblea Nacional, que el pueblo vota por ellos, que son los que deben decidir quién es el que designa o quién es el que constituye la directiva. Bueno, el hecho, para hacerles el cuento corto y no enredar aquí la conversación, el Tribunal Supremo de Justicia designó una directiva de la Asamblea Nacional la semana, creo que antepasada, y esta semana designa ahora un Consejo Nacional Electoral, es decir, a su medida, por su propia decisión. Acuérdense que el Tribunal Supremo de Justicia está constituido
y creo que incluso fue la Sala Constitucional, que está constituida por 7 magistrados. Es decir, 7 magistrados son los que deciden quién constituye el Consejo Nacional Electoral y quién dirige la Asamblea Nacional. Eso, lamentablemente debo decirlo, pues es una evidencia clara y no se puede tapar el sol con un dedo. Para cualquiera que revise lo que ocurre, explicándolo muy simplemente, pues obvio, para cualquiera incluso internacionalmente que quiera de alguna manera legitimar esa decisión, que es lo que se buscaría por parte de, digamos, del régimen, quien quiera legitimar esa decisión o quien se proponga hacerlo, analizarlo muy levemente, va a darse cuenta que no puede hacerlo, porque es la excepcionalidad de la excepcionalidad, es decir, es una sala constitucional que utiliza unos poderes excepcionalísimos, que sería sobrepasar la voluntad popular, sobrepasar la soberanía del pueblo, sobrepasar esa soberanía que le otorga el pueblo a la Asamblea Nacional para entonces decidir por su cuenta quiénes son los miembros tanto de la directiva de la Asamblea Nacional como del Consejo Nacional Electoral. ¿Por qué tratamos este tema? Siendo que nuestro tema siempre es la represión política, las detenciones arbitrarias con fines políticos, las torturas con fines políticos, los asesinatos incluso con fines políticos. ¿Por qué tratamos este tema? Bueno, precisamente porque uno de los miembros elegidos por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo como miembro de la Asamblea Nacional, como miembro del Consejo Nacional Electoral, es el ciudadano Rafael Simón Jiménez, que recientemente pues señaló en una entrevista, creo que fue ayer, que se liberarían unos presos políticos. Bueno, esta fórmula ya es repetitiva, debo decirlo que constantemente la liberación de presos políticos se usa como para aliviar o para dar un mensaje de alivio y hacer ver que los que están haciendo trabajos por la libertad son precisamente esos elegidos a dedo o esas personas relacionadas de alguna manera o que tienen una conexión amigable con, digamos, con las personas del gobierno, lo cual a todo evento es algo que ya les digo que siempre es la fórmula, siempre se repite y parece que la fórmula funciona porque se repite y se repite y se repite y entonces cuando viene la liberación o excarcelación de algunos presos políticos, que son siempre algunos, no todos, entonces bueno, se convierten o se colocan como aquellas personas que son los salvadores, los que logran esta excarcelación. Ya estamos acostumbrados a eso, ya eso ocurre. Sin embargo, siempre es bienvenida la excarcelación de presos políticos. Si esa fórmula trae excarcelación de presos políticos, bueno, nosotros debemos también abrazar, digamos, la libertad de personas que están en condiciones terribles. Y eso en términos micros, digamos, en términos del individuo, del ciudadano Juan, que está preso y que tiene a su madre, Juana, que reclama su libertad. Cuando él sale de la cárcel, nosotros lo aplaudimos. Y más aún cuando estamos constantemente en contacto con los familiares e incluso cuando es posible con los propios presos, cuando los podemos visitar, que se mantiene el día de hoy, por cierto, la prohibición de visitas. Pero bueno, el hecho es que se habla de la liberación, se habló una declaración de que se liberarían presos políticos, incluso se dijo que era ayer, no ha ocurrido. No ha ocurrido excarcelación de presos políticos, debo decirlo, al menos producto de esa declaración o esa situación. Se reduce el número de presos políticos esta semana por una excarcelación, por cierto, de personas que representa el Foro Penal en el Estado de Mérida, que estaban detenidas producto de manifestaciones y bueno, que fueron liberadas dentro de este bloque que anteriormente eran 400, la semana pasada 449. Hoy, ya lo vamos a repetir, pero hoy para que recuerden, son 429 presos políticos. De todas maneras, déjame ratificar, 425 presos políticos al día de hoy. Si hubo una rebaja desde la semana pasada, pero repito, no consecuencia, ni fueron ayer ni antes de ayer, fueron en la misma semana pasada. Se liberaron o se excarcelaron unas personas que protestaban que habían sido privadas de libertad en el Estado de Mérida.
La situación de los presos políticos continúa y debo decirlo que hay una gran preocupación. Bueno, siempre la ha habido, pero yo debo decirles que ahora probablemente más, por varias circunstancias. Las características que, digamos, identifican, si lo podemos decir así, la actual situación de los presos políticos son, la primera, bueno, la que siempre existe, están privados de libertad injustamente y pues incluso el 90%, más del 90% sin ningún tipo de posibilidad de juicio ni defensa. Pero hay dos características particulares de este momento en que vivimos al día de hoy. Momento de cuarentena, momento de pandemia y como consecuencia de ello la cuarentena. Es que no hay acceso a la justicia, eso lo hemos venido denunciando, no hay acceso realmente. Y podrán decir lo que sea, pero no hay posibilidad de acudir a un tribunal, se interponen solicitudes en las, sí, ciertamente, ante la unidad de recepción de documentos, lo que se llama el URDD, se pueden interponer algunas solicitudes, allí lo hemos hecho, solicitudes precisamente de cosas obvias como que nos permitan el acceso al expediente, de casos de personas privadas de libertad. El acceso al expediente quiere decir el acceso a poder saber lo que contiene, el acceso para poder, por ejemplo, saber si una persona, como ha sido el caso, ha sido acusada, de que fue acusada. Pero no hay respuesta. Y no habiendo respuesta en un papel, es como algo, pues en una taquilla, usted mete la solicitud en la taquilla, no hay respuesta en esa taquilla, pues tampoco hay respuesta del tribunal, pero además de eso no hay acceso al tribunal. Es decir, no puedes tocar la puerta como antes y revisar el expediente como debería ser lo lógico. Entonces no hay acceso a la justicia. Porque no puede haber acceso metiendo un papel que no haya respuesta ante una taquilla. Eso no es justicia. Y el abogado debe tener, y debo decirlo, el abogado debe estar, el abogado defensor, en el mismo nivel, tanto del fiscal, sobre todo, e incluso el respeto del juez. No, aquí no hay respeto al abogado, a la defensa privada. La defensa privada es como si fuera, digamos, un cero a la izquierda. Al fiscal sí tiene acceso. El fiscal, el que acusa, injustamente tiene acceso al expediente. Puede hablar con el tribunal. Pero el abogado defensor que defiende a quien debería ser el más importante, porque la presunción de la inocencia es un derecho constitucional. El derecho a la defensa es un derecho constitucional. El debido proceso es un derecho constitucional. El abogado que defiende la libertad, que es un derecho humano y constitucional, pues no se le permite acceso. Eso por un lado. Y en la segunda situación, ya vamos a un corte para regresar, pero la segunda situación, que la hablaremos también, es la condición de salud de los presos políticos y a la falta de acceso a ellos. Digamos que son tres condiciones. Uno, la falta de acceso al propio preso, que no se puede hablar con ellos, y la condición de salud, de la cual vamos a hablar. Esas tres situaciones son muy importantes, que están ocurriendo el día de hoy, y quería contarles la visita que tuve ayer al hospital militar. Bueno, tenemos que ir a un corte y ya regresamos. Usted escucha al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad, solo por rcr.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Serovka es una empresa que cuenta con un equipo de físicos, médicos, ingenieros, arquitectos y técnicos que brindan protección y seguridad radiológica a todas las clínicas. Serovka también ofrece capacitación al personal médico técnico y de enfermería, así como la divulgación científica a pacientes sobre radioterapia, medicina nuclear y radiodiagnóstico. www.serovka.com y en las redes @Serovka. Serovka, empresa líder en protección radiológica con cobertura en toda Venezuela, América Latina y el Caribe. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneta. Relájese al son de buena música
Participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad. Bueno, aprovecho, como estamos en vía acá online, sigue aquí presente pues Alfredo Romero, decirle a Catherine que si puede comunicarse vía telefónica con Gonzalo Iñop, y así podemos tener una conversación con él. Tenemos problemas terribles de internet, terribles de internet. Este fin de semana casi que era para hacer además de todas las cosas que vivimos, bueno, y repito, nosotros estamos constantemente incluso yendo a diferentes lugares. Ayer, por ejemplo, estuve en el hospital militar, pero quería contarles esta experiencia del fin de semana, que estaba sentado tratando de ver Netflix, porque yo tenía DirecTV, ya no tengo DirecTV, no puedo ver televisión, bueno, entonces quería ver algo de Netflix, y era, no sé si ustedes tienen pues, sí, la mayoría tiene Netflix, creo yo, muchas personas. Y bueno, y ahí ese redondito que se queda dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Parece una N de Netflix y después un redondito dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Y así era mi fin de semana, ¿no? Tratando de ver algo y no podía, pero la televisión era esa pantalla dando vueltas y vueltas y vueltas, el redondito ese de Netflix, que es rojo, ¿no? Así fue. Y bueno, y hoy en este momento estoy conectado, no sé la señal, esperemos que así sea, que por lo menos se mantengan mientras estamos hablando con ustedes, pero la señal es bastante vaga. Vamos a tratar de conectarnos con Gonzalo. Quería hablar pues de estos temas. Quería primero adelantarles que ayer les decía que había 3 cosas fundamentales que están ocurriendo: la falta de acceso a la justicia, como les expliqué anteriormente, la falta de acceso al preso político en este caso, y el tercer punto es la condición de salud terrible que viven muchos presos políticos, terrible, que da dolor en el alma, pues en el estómago, ver lo que está ocurriendo con muchos de estos ciudadanos. En cuanto a la falta de acceso al preso, ocurre una situación consecuencia de la misma, que también es consecuencia de la falta de acceso a la justicia. Hay cantidades de traslados de presos políticos sin notificación. Incluso al día de hoy se trasladaron al menos 22 presos políticos del Rodeo 2, y en total fueron 53 personas que fueron trasladadas desde el DGCIN al Rodeo 2. Y hay personas, nos cuentan, pues así, averiguando, que hay como 200 personas en una sola celda, en no sé de qué tamaño, pero que no hay agua, no se han cambiado la ropa desde que llegaron, no han podido ni siquiera tomar agua, no se han cambiado la ropa porque no se han podido bañar. Hay una situación también de un supuesto, entendemos, traslado también interno en Ramo Verde, donde personas están colocadas en lugares aislados. No hay acceso a las cárceles, como ya lo hemos dicho, y eso es terrible, y eso es una violación gravísima al derecho a la defensa, porque no puede justificarse el COVID-19, no puede justificar el que no haya acceso en este caso, la defensa al defendido. Y ustedes dirán, bueno, no, pero entonces se contagia. Bueno, pero para eso está el Estado, un Estado serio, un Estado respetuoso del Estado de Derecho, del derecho a la defensa, establece las condiciones para que uno visite el abogado al detenido y haya el distanciamiento necesario, haya la mascarilla, los guantes, lo que quieran poner, y haya el distanciamiento necesario para poder conversar a través de los locutorios, por ejemplo, que deberían haber en las cárceles, para que incluso haya un vídeo sin el supuesto de que ese sea el mecanismo. O sea, hay cantidades de formas de lograr que eso ocurra. Es decir, no justifica para nada, en términos prácticos, ni teóricos, ni jurídicos, menos aún, el que no se permita la visita y la conversación con el preso en las cárceles. Pero lo que sí es gravísimo
es que pues ni siquiera se pueda conversar con las personas que están detenidas recientemente y que no se sepa pues incluso las circunstancias de hecho que ocurrieron cuando fueron detenidas. Entonces no tienes posibilidad de defenderlos, de conversar con ellos, de saber los argumentos al menos factuales para presentar ante un tribunal. Pero por la otra parte tampoco sabemos las condiciones de salud y sabemos sí de condiciones de salud gravísimas de muchos presos. Ayer les decía que yo estaba fuimos al hospital militar porque fue trasladado, sabíamos del traslado que habíamos solicitado en el tribunal desde hace tiempo del doctor William Aguado, que no pudimos verlo porque nos sacaron, básicamente nos botaron del hospital militar cuando logramos entrar. La seguridad del hospital militar, siendo abogados de William Aguado, siendo que habíamos solicitado un informe médico y se estaba realizando, siendo que somos la defensa de William Aguado y que la defensa debería tener la posibilidad de conversar y saber lo que está ocurriendo en las diferentes, con el defendido, es lo lógico, es decir, el abogado debe ser, ojalá en este país, y la digo, esa es nuestra gran lucha, en un país donde hay un respeto al abogado que pueda ingresar, que pueda tener ese derecho fluido a la defensa y no que sea, pero que es increíble. O sea, aquí el concepto, que es un criterio, y lo digo incluso los propios que forman parte del sistema de justicia, porque ustedes son hoy parte del sistema de justicia, también el abogado lo es, quiero decir, no en términos constitucionales, pero son parte del sistema judicial, pues, ¿no? Yo quiero decir secretarios, jueces, e incluso fiscales, y posteriormente van a ser muy probablemente defensa, ser abogados privados, abogados fuera de la, digamos, de lo que es de la fiscalía o del tribunal. Bueno, lo lógico es que el abogado sea, como en cualquier país, respetado porque representa el derecho a la defensa. El abogado de la persona es el quien representa ese derecho constitucional a la defensa. Pues no, aquí es tratado como debo decirlo, es una cosa que hasta es tragicómica, porque a uno como abogado lo echan, digamos, ahí en las puertas, en la calle del tribunal, tratado como si fuera casi que un detenido igual. Bueno, que el detenido, repito, no es que un detenido igual, porque el detenido tampoco puede ser tratado como son tratados aquí. Pero claro, está detenido y tiene restricciones. El abogado no, el abogado precisamente tiene que tener la libertad de defender, sobre todo cuando el detenido es inocente. Y no que es inocente, sino recuérdense que esto es importante. Y esto ocurre tanto para, sin ningún tipo de tilde político, porque veo situaciones de detenciones recientes, entonces no, que hay que llevárselo y hay que detenerlo. Una de las cosas que ocurre, por ejemplo, veía el caso del ciudadano Saab, que fue detenido recientemente, que ha sido público, y entonces se pretendía que, yo veía los comentarios, ¿no?, que se lo llevan, que lo sacan. No, en los países donde hay Estado de Derecho, se tiene que respetar el derecho a la defensa, guste o no. Y respetar el derecho a la defensa significa que tiene que haber un proceso, tiene que presentarse la persona ante un tribunal, tiene que defenderse con un abogado, eso es lógico. Y tiene que presentarse los argumentos a ver si realmente la persona es responsable o no, si se cumplen las formalidades requeridas. Usted no puede detener a una persona y llevársela por un lugar, sí, porque eso es detención arbitraria. Usted no puede detener a una persona como ocurre en Venezuela, porque aquí el concepto que tenemos es que casi, bueno, lo que ocurre, pues que se llevan a las personas, las desaparecen, sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de formalidad, ya no se mantiene la fachada, por lo menos para hacer ver que hay un respeto al debido proceso y el derecho a la defensa. No, aquí no existe eso. Pero eso es aquí, porque debo decirlo, hay una dictadura real. Y cada vez lo decimos porque cuando ya no hay Estado de Derecho, cuando no hay respeto ni siquiera a las formas, la dictadura es totalmente incluso de fachada. Sin fachada, pues sin protección, sin máscara. Bueno, eso no ocurre en otros países. Entonces, cuando en otros países se establece un procedimiento y se respeta el derecho a la defensa, se permite que una persona se nombre un abogado, el abogado es respetado y se le permite acceso, y el abogado no es visto pues como
una persona, un delincuente, porque está defendiendo incluso una persona que puede ser culpable, hasta los culpables, el criminal más criminal, debo decirlo, y eso suena duro. El criminal más criminal tiene derecho a la defensa. Y eso es algo que nosotros como abogados nos enseñan, y la ética del abogado así establece. Usted debe defender a su defendido y defenderlo, porque usted está llamado para defender a ese defendido. Si usted no lo defiende, si usted no quiere defenderlo, usted no lo, pues rechaza la defensa. Pero si usted lo está defendiendo, lo tiene que defender con los argumentos para proteger, digamos, defender los argumentos y los planteamientos que lo protegen a esa persona dentro de todo lo que haya ocurrido. Y precisamente eso es lo que hace el balance de la justicia. Pero aquí no hay, si el balance es que el fiscal es el único que tiene entrada al tribunal, el tribunal decide sin oír al abogado. Cuando uno trata de entrar al tribunal, al abogado lo ven como si fuera un intruso, enemigo del tribunal, porque así es, debo decirlo. O sea, nosotros abogados defensores, cuando entramos al tribunal nos ven como unos enemigos. ¿Qué hace este señor aquí? Bueno, ¿cómo que qué hace este señor aquí? Cuando entramos a defender a una persona, sea el que sea, pues, ¿qué hace usted aquí? Casi que, ¿por qué está usted aquí? Bueno, espérate, pero aquí no hay supuestamente Estado de Derecho, pues, y aquí no hay derecho a la defensa. ¿Cómo es eso que a mí me ven como si fuera un extraño dentro del proceso? No, y eso es lo que debemos recuperar en el país, pues, ¿no? Que el respeto, una de las cosas elementales, y siempre lo he dicho, que hace que un país progrese es el Estado de Derecho. Y el Estado de Derecho implica un Estado de Derecho democrático, no un Estado de Derecho a mi conveniencia. No es que hay un Tribunal Supremo de Justicia que actúa y decide con base en lo que políticamente considere el gobierno. No, es un Estado de Derecho democrático, donde hay un Tribunal Supremo independiente, donde hayan tribunales independientes que no estén sometidos además a la jerarquía del Tribunal Supremo. No, los tribunales deben tener, digamos, diferentes niveles, primera instancia, segunda instancia, casación, o en cualquier caso, pues las diferentes instancias, para poder tener independencia esta instancia, y si acaso esta instancia, yo apelo de esta instancia que actúa independientemente, la próxima instancia decide y corrige, y después la otra instancia decide y corrige, pero no es que esta instancia tiene que consultar a la última siempre para tomar una decisión, porque entonces lo que está pasando en Venezuela es que no hay realmente apelación, no hay revisión de las sentencias, porque esta sentencia, sobre todo lo que respecta a presos políticos en el nivel previo, requiere la autorización de la última instancia, que es lo que está ocurriendo regularmente. Bueno, eso es nuestro gran llamado. En la próxima parte vamos a entrar en la máquina de la represión. No sé si logramos contactar a Gonzalo y mío, Catherine nos dirá ahora, pero tenemos que ir a un corte y ya regresamos. Usted escucha al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad, solo por rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Informe RCR presenta titulares. Inundaciones y árboles caídos dejaron las fuertes lluvias de las últimas horas en Caracas y Guatire. Rommel Guzamana, quien fue electo como diputado por el estado de Amazonas en 2015, reiteró su rechazo a que se haya nombrado como presidenta del nuevo Consejo Nacional Electoral a Indira Alfonso, quien desde el Tribunal Supremo de Justicia neutralizó la victoria electoral más amplia lograda en el Parlamento Nacional por parte de la unidad con 112 escaños. La magistrada Indira Alfonso
la verduga, la que le cortó la cabeza a los 3 diputados del estado de Amazonas, la que dejó sin representación, lo cual también omite una causal de delitos en cuanto no solamente la sala electoral, en aquel momento no hubo pronunciamiento claro, solamente hubo algo vertiginoso. Todas las salas electorales han omitido delitos por omisión, porque era justamente discutir un Estado federativo. Jamás respondió las causas o los autos que nosotros le hacíamos en las solicitudes, en los escritos que metíamos. Nunca dieron la cara, nunca respondieron. En el estado Falcón, habitantes de Judibana protestan hoy en la puerta 1 de la refinería de Amoay por la falta de agua, más allá de nuestras fronteras. Un sismo de magnitud 4.4 se registró este martes en Trinidad y Tobago, muy cerca de la costa venezolana. Y en los deportes, el piloto español Carlos Sainz ganó este martes el premio Princesa de Asturias de los Deportes 2020. 11:36 minutos. Fuerza que nos activa, fuerza que une a un país que quiere cambio. Mi nombre es Chuo Torrealba y estoy contigo desde las 5:30 de la mañana para que te enteres de todo lo que acontece dentro y fuera de un país en crisis, un país que quiere cambio y libertad. Unidad, la fuerza es la unión, de lunes a viernes desde las 5:30 de la mañana con Chuo Torrealba, solo por RCR, porque lo bueno une. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad. Bueno, aquí de vuelta, Alfredo Romero por acá del Foro Penal. Tenemos en línea, por cierto, a Gonzalo Imiopi. Antes de ir a la máquina de la represión, quisiera darle la bienvenida y saludarlo. Gonzalo, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, Alfredo, ¿cómo estás? Bueno, aquí con las limitaciones de conectividad que tenemos todos en Venezuela, pero bueno, aquí estoy, ya estoy presente en el programa. Bueno, Gonzalo, quería primero, vamos a pedir a Catherine que para arrancar con la máquina de la represión primero, y luego estaba discutiendo ahorita antes de que tú entraras en la llamada, no sé si estabas oyendo un poco las dificultades que como abogados tenemos recientemente y sobre todo en lo que respecta a la representación de presos políticos. No, pero vamos a la máquina de la represión y comenzamos. Bueno, la máquina de la represión. Catherine, por favor. La máquina de la represión. Bueno, al día de hoy hay 425 presos políticos, de los cuales son 30 mujeres. Se redujo en 5 el número de mujeres de la semana pasada. 128 son militares y 2 son adolescentes. Entre los arrestos acumulados desde el año 2014, 15.497 es el total. 15.497 personas han pasado por esta puerta giratoria. ¿Okay? Entran en la cárcel, salen, entran en la cárcel, salen. El Foro Penal ha asistido a más de 12.000 de estas personas y ha obtenido, pues, debo decirlo, cantidades de libertades. Pero 9.162 personas se encuentran con medidas cautelares y 800, medidas cautelares quiero decir, medidas restrictivas a su libertad, siendo que han sido escarcelados, se mantienen en condiciones, por ejemplo, de tener que ser presentados ante un tribunal, prohibición de salida del país, prohibición de hablar en Twitter, ese tipo de cosas, ¿no? 865 civiles han sido presentados ante tribunales militares, situación que se mantiene, no hay ningún tipo de reacción al respecto, cosa que es totalmente inconstitucional y violatoria de tratados y de derechos humanos. Solo en el 2020 ha habido 236 personas detenidas con fines políticos, de los cuales solo del 2020, de esas 236 personas, porque los 425 son acumulados desde tiempos atrás, 127 personas se mantienen detenidas y han sido escarceladas del 2020, de esas 236, 109.
quiere decir que la mayoría de los presos políticos de estos 425 son personas que vienen detenidos previo a el año 2020. El 2020, pues en términos, si vemos mitad de año, son 236, es decir, el número es bastante menor a lo que ocurrió en el año 2019. Claro, no hay manifestaciones, que es la mayor cantidad de detenciones con fines políticos que ocurren, pero hay muchas detenciones de carácter pues selectivo o preventivo que han ocurrido. Y eso implica, debo decirlo, personas que han sido sacadas de sus casas, detenidas, desaparecidas, y está ocurriendo constantemente. Gonzalo, ¿cómo estás? Bueno, que te quería decir, Gonzalo, que hablaba de lo que debe ser el trato al abogado, ¿no? Porque hablaba de las situaciones actuales y decía, Gonzalo, que hay 3 condiciones muy especiales que están ocurriendo el día de hoy, distintas a las condiciones que siempre hemos denunciado. Una, no hay acceso a la justicia, a los tribunales, materialmente. 2, no hay acceso a las cárceles para hablar con los detenidos que representamos y determinar en qué condiciones están. Y 3, las condiciones de salud terribles. Yo le hablaba y quiero contarte, Gonzalo, esto. Ayer estuve en el hospital militar, tú lo sabes, pero les decía que los iba a contar en relación con este tercer punto de las condiciones de salud, porque somos abogados de Williams Aguado, que fue llevado allá por unas condiciones terribles de salud que tiene desde hace tiempo, incluso porque fue sometido, como él mismo lo denuncia, a torturas y tratos crueles e inhumanos. No pudimos verlo, pero nos votaron básicamente el hospital militar, el jefe de seguridad, cosa que, bueno, y uno se tiene que acoger a lo que te dicen, cosa que es absurda, siendo el defensor, siendo el abogado. Bueno, mire, estamos aquí en consultoría jurídica, no es que estamos coleándonos por el hospital, no, fuimos a consultoría jurídica, respetando las formalidades, incluso para poder saber las condiciones de que fue trasladado, qué fue lo que le hicieron, dónde está, cómo está. Eso es lógico que un abogado tenga acceso a eso, pero no, aquí el abogado es tratado como una persona de último nivel, ¿no? Es como si fuera un enemigo del sistema. Y el hecho es que estaba otra persona ahí, que es un militar de nombre Ricardo Somacal, lo pudimos ver, y debo decirlo, las condiciones de salud de ese señor, como lo vi con mis ojos, es terrible. El señor está sentado en una silla, con el tapaboca, dormido, se tuvo que parar, por ejemplo, lo hallaron para ir al baño que estaba allá al lado, en ese lugar, a las puertas de la consultoría jurídica, y el señor no podía caminar. Está en unas condiciones terribles de salud, terribles, debo decirla, por lo menos a simple vista, ¿no? Bueno, Gonzalo, esos 3 puntos los que quería discutir. No sé que tu comentario, también tu experiencia, y bueno, tu experiencia, claro, evidentemente como directiva también del Foro Penal. Sí, Alfredo, es muy lamentable la situación que estamos viviendo nosotros los abogados en general. Y esto tiene que ver con algo que al parecer al poder y a las autoridades se les ha olvidado, y es que los abogados, una vez que nos graduamos y que nos licenciamos para ejercer, somos parte integrante del sistema de justicia. Eso lo dice la Constitución venezolana. Es decir, los abogados no son o no somos unos terceros que a lo loco se involucran en una causa judicial. No, nosotros somos parte integrante del sistema de justicia, y solamente por ese hecho merecemos respeto y además el mismo trato que se le puede brindar a cualquier otro integrante del sistema de administración de justicia, le hace defensor público, le hace fiscal, le hace juez, etcétera. Nosotros somos una de las patas de esa mesa con la que además funciona el sistema de justicia, porque así lo dispone la Constitución. Esto parece haberse olvidado. Entonces el abogado es algo así, como bien tú lo decías, una especie de obstáculo, una especie de enemigo contra el que hay que luchar. Y la razón de esto, Alfredo, y hay que decirlo con todas sus letras, es que los abogados somos los que denunciamos las gravísimas irregularidades que están teniendo lugar en la administración de justicia en nuestro país, y como no somos empleados del gobierno como tales, no estamos con esa mordaza puesta, y sí podemos pues decir la verdad de lo que está pasando en nuestro país. Eso por un lado. A nosotros nos pasa mucho también, Alfredo, tú lo sabes, que los tribunales nos impiden el ejercicio de la profesión. Es decir, cuando llegamos, por ejemplo, solicitado esto por un defendido o por la familia de una persona que ha sido indebidamente arrestada ante los tribunales ponen todos los obstáculos posibles para que nuestra representación se haga efectiva, se haga eficaz.
Esto también viola la Constitución, viola el derecho a la defensa específicamente, porque los abogados que somos designados por una parte, en este caso por una persona que ha sido arrestada, por ejemplo, de manera arbitraria y que quiere pues hacer valer sus derechos en el proceso, somos tan parte en ese proceso como el fiscal, es decir, no somos ni más ni menos que el fiscal. Sin embargo, tú ves como los fiscales, por ejemplo, entran y salen a sus anchas de las sedes de los tribunales, hablan con los jueces sin que estén presentes los defensores, hablan con los diputados, con las personas detenidas sin que estén presentes sus defensores, y a nosotros no se nos permite, y esto está pasando especialmente ahora en la cuarentena, no se nos permite ni siquiera subir a la sede del tribunal, es decir, se nos bloquea desde abajo, los alguaciles no nos dejan entrar a los tribunales. Esto todo se ve agravado, además, Alfredo, salió, por cierto, el día de ayer se difundió la resolución otra vez de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, donde básicamente se dice lo mismo que se ha dicho en los últimos 3 meses, que es que la justicia está paralizada. Ellos dicen que no, ellos dicen que los tribunales penales de alguna manera garantizan la continuidad del servicio, que se deben atender las solicitudes urgentes, pero ¿cómo interpones tú una solicitud urgente si ni siquiera te dejan subir por la escalera hacia donde está la oficina que distribuye los documentos? Eso es algo que está pasando en este momento y que es una violación gravísima, gravísima. Además, promovida desde el propio Estado a lo que es el derecho de acceso a la justicia. Las personas tienen que verse entonces obligadas a aceptar defensas que no querrían normalmente aceptar, defensas de, por ejemplo, defensores públicos, que yo no digo que lo hagan ni bien ni mal, pero el punto es que normalmente una persona que se ve involucrada en una situación donde está involucrado el mismo Estado, pues no quiere que sea un abogado del Estado el que lo represente. Entonces, la gente se ve obligada a aceptar defensores que no quiere tener porque los jueces no te dejan entrar. Y no son pocas las veces, tú lo sabes, Alfredo, donde uno llega incluso cuando logra llegar hasta el tribunal, el juez o la juez que está allí sencillamente te dice, no, tú no vas a ser abogado, va a ser abogado el defensor público tal, así, por las malas. Y eso es también una violación gravísima al derecho de acceso a la justicia. Eso está pasando hoy por hoy en nuestro país. Y es gravísimo. Y además de esto, a nosotros nos ha pasado, Alfredo puede dar también fe de esto, que cuando uno cuenta esto en foros internacionales, cuando uno le cuenta esto, por ejemplo, a abogados de otros países, en los que incluso pueden también materializarse violaciones a los derechos humanos, esos otros abogados no se lo creen. Dicen, mira, ya va, ¿cómo es eso que no te dejan ver a tu detenido, por ejemplo, en una comisaría policial? ¿Cómo es eso que no te dejan hablar con tu defendido antes de una audiencia preliminar o de la que se llama la audiencia de presentación o audiencia para hacer la imputación? ¿Cómo es eso que no te dejan conversar con tus representados? La gente no te lo cree, pero eso está pasando en Venezuela. Está pasando en Venezuela y es absolutamente grave. Y lo mismo pasa en los centros de reclusión. Todos lo sabemos, es verdad que desde el principio de la pandemia, una de las primeras, quizás la única medida que más o menos se tomó para evitar que se contagiasen los reclusos fue la de prohibir las visitas de abogados y de familiares. Eso pudo tener sentido en una primera instancia cuando no se sabía muy bien cómo se iba a actuar, pero ya después de todos estos meses no tiene sentido que se limite de esa manera tan drástica, tan grave a los abogados para tener comunicación con sus representados que están en centros de reclusión diversos del país. Habría que buscar la manera de que los abogados, respetando por supuesto las pautas preventivas que hay que respetar, pues puedan tener comunicación con sus representados, puedan saber cómo están sus representados, puedan saber de qué manera los pueden ayudar, si es que tienen alguna solicitud urgente que hacer. Y lo que es más importante, que puedan saber cómo están ellos, si están bien de salud, si no están bien de salud. Ahora, y lo que está pasando es que solo tenemos acceso a información de nuestros representados. El Foro Penal representa a cerca del 80%, por ejemplo, de los presos políticos que tenemos el día de hoy en el país. Lo único que podemos saber de ellos es lo que nos dice la autoridad. Y lamentablemente la autoridad ha demostrado que hay muy pocas razones verdaderamente para confiar en la información que difunde. Entonces, es una situación bastante desesperada que incluso ha sido recogida y ha sido denunciada en diferentes organismos internacionales. Por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos acaba de sacar algunos comunicados que tienen que ver con esta situación y que de alguna manera llaman la atención, no solamente a Venezuela, sino a otros países en los que la pandemia y la cuarentena está sirviendo de excusa
para limitar derechos que ni siquiera durante un estado de excepción o de esta modalidad de estado de excepción que es el estado de alarma se puede limitar, como por ejemplo el derecho a la defensa de las personas. Esto está pasando y es muy duro, muy lamentable, Alfredo. Claro, fíjate, Gonzalo, primero quería referirme a que estoy leyendo, pero que sepa que no los leo los comentarios, y a través de YouTube está Emanuel, que nos manda saludos, Nasby desde Miami, que soy de parte, por cierto, de voluntarios del Foro Penal allá, Mariana Ortega, que estuvo conmigo ayer, por cierto, en el Hospital Militar, abogada directa de William Aguado, pues muy apreciada, muy eficiente abogada. María Macei también, que nos comenta, nos manda saludos. Quiero decirte, está Luis Pérez también, Luis Pérez nos dice, régimen monta un CNE a su medida, roba símbolos de partidos para montar el show, la unidad es vital. Rafael, comentan temas aquí más políticos. Munira, que es nuestra coordinadora de los Estados Unidos en Miami también, siempre pendiente de todo para ella también reflejar todas estas cifras, esta situación. Sora Quiroz, buen día, por favor habla de los presos comunes, los que están viviendo desde Valera. Totalmente cierto. Lo que pasa es que el Foro Penal se dedica a las víctimas de la represión política, ese es nuestro objetivo como organización, y después en eso nos enfocamos. Pero el tema de la violación de los derechos humanos de presos comunes es la misma, lamentablemente, que los presos políticos. Lo que pasa es que, debo decirlo, los presos políticos incluso tienen más restricciones que los presos comunes, pero sí, la situación es muy grave, es desesperante, debo decirlo, de los familiares, sobre todo por no tener contacto con sus seres queridos, que, debo decirlo también, muchos de los presos comunes, una gran cantidad, son personas procesadas que ni siquiera han sido juzgadas por cometer el delito. Bueno, María Macei, los países democráticos apelan a los derechos del defendido, pero en los países comunistas el ciudadano no tiene derechos si está en contra de la dictadura. Bueno, yo diría en los países autoritarios más que comunistas. Yo creo que ese es el punto. Y vamos a hablar de eso, Gonzalo. Te quería comentar para que hayas pensado. Yo hablaba anteriormente, hay el caso que ya es público de la detención de este ciudadano Alex Saab allá en Cabo Verde, por la situación que sea, pero yo, sin hablar del caso como tal y de la profundidad, que no tenemos mucho conocimiento, el tema es que yo veía comentarios de este caso que fue trending y que era la noticia creo que el fin de semana, básicamente, es que las personas pensaban, bueno, es que se detienen y se llevan a los Estados Unidos y básicamente lo montan en un avión casi que secuestrado y se lo llevan. Y en los países, es lo importante, en los países con respecto al Estado de Derecho y que tienen un sistema de justicia respecto al derecho a la defensa, pues tienen que las personas respetarse ese derecho a la defensa, tienen que ir por un proceso, si es de tradición, que incluye llevarse a un tribunal, permitirse a un abogado que lo defienda, permitirse los argumentos, así suene chocante, así suene antipático para los que creen que una persona es culpable. Además, que aquí la culpabilidad no se define basada simplemente en elementos de convicción, digámoslo así, si se puede llamar así, solo de percepción por los medios de comunicación o por las redes sociales. No, la culpabilidad o la responsabilidad de una persona se determina luego de respetar precisamente ese balance de la justicia, donde hay un abogado que defiende, donde hay un acusador que es el fiscal, y luego de eso se define la culpabilidad o no, y donde sí se defiende a la persona con diferentes argumentos que la defensa presenta y que tiene derecho a hacerlo, y que los países, repito, donde hay un Estado de Derecho, eso se respeta. ¿No? ¿Qué opinas tú de eso? Porque y ya nos queda muy poquito, creo que podemos hablar solo unos casi 4 minutos, Gonzalo, que es lo que nos queda, pero creo que eso es importante, ese ejemplo de que debemos como los venezolanos también entender. Lo que nosotros vimos aquí no es lo que se vive en los países democráticos ni libres, y que hay Estado de Derecho. Lo que vimos aquí es totalmente distinto, y en los países democráticos libres, hasta el mayor criminal que nos pueda hacer sonar muy antipático, hasta el terrorista más terrorista, hasta la persona que haya matado a no sé cuántas personas, tiene derecho a la defensa. Y, por cierto, si eso no se respeta, por ejemplo, te pregunto, Gonzalo, tu opinión, también que conoces estos temas internacionales como yo, además en materia de carácter penal y en materia de extradición, que de alguna manera también hemos estado participando en diferentes cosas, pues tú, si a una persona, por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos, que hay, debo decirlo, tribunales independientes que se acogen a la ley, se acogen a la jurisprudencia. Si tú llevas a una persona detenida, por ejemplo, que no fue detenida, sino detenida arbitrariamente, es decir, secuestrada, como así se oía que se iba a ocurrir allí en Cabo Verde, que se llevaba a este ciudadano a los Estados Unidos,
llámese extraditado o no, pero sin respetar el derecho a la defensa, el debido proceso, el tribunal que conociera de esa situación allá en los Estados Unidos tendría a lo mejor que darle la libertad porque la detención fue totalmente arbitraria, porque se trata, repito, de un país donde se respeta el Estado de Derecho. ¿Qué opinas de eso, Gonzalo? Mira, en efecto, Alfredo, y yo quiero traer a colación una lectura que hice hace ya unos años de un libro de un profesor de Harvard, un abogado muy prestigioso que se llama Alan Dershowitz, se llama La Mejor Defensa, The Best Defense en inglés. Él respondía precisamente a esa pregunta porque muchas personas, él se ocupa básicamente de la defensa penal de personas de muy alto perfil, es una de sus primeras ocupaciones, pero además se ocupa de la defensa de las personas que sin tener recursos económicos para defenderse han sido, por ejemplo, condenadas a muerte de manera injusta, ¿ok? Y estas son personas que son acusadas de crímenes terribles, de violaciones, asesinatos, terrorismo, etcétera. Y una de las preguntas que siempre le hacen a él es, mire, ¿por qué tú defiendes a esa gente que está acusada de esos crímenes tan horrorosos? Esa gente no tiene derecho ni siquiera a que se le defienda. Y él respondía lo siguiente. Él decía que en un Estado de Derecho hay una serie de reglas que hay que respetar para evitar que el que verdaderamente es inocente no termine injustamente condenado. Y básicamente el mensaje que él transmitía es que es inmoral no defender a alguien sobre la base de una imputación que se le ha hecho si no ha tenido un juicio justo, porque el día de mañana cualquiera de nosotros puede ser víctima de una imputación injusta, y nosotros lo vivimos en Venezuela todos los días. Nosotros tenemos personas que ni siquiera estaban manifestando, por ejemplo, ni siquiera estaban protestando, y luego son acusadas de delitos tan graves como terrorismo o intento de asesinato. Entonces cualquiera podría decir que nosotros estamos defendiendo a personas que no lo merecen, pero cuando tú te vas a la lectura del expediente, cuando tú te vas a las pruebas, te das cuenta de que esa persona es completamente inocente y merece ser defendida porque fue injustamente encarcelada. Entonces básicamente la reflexión de Alan Dershowitz era que había unas reglas de juego que respetar, y que si tú no respetabas esas reglas de juego, fueras quien fuera, perdías. Y eso es un poco lo que nos toca a nosotros los abogados penalistas. Y toca también en este caso que tú estás comentando, bueno, ver que se respeten las reglas de juego, porque hoy es este señor que genera pues tanta animadversión y tanta antipatía en un grupo de la población, pero el día de mañana puede ser tú. Entonces hay que ver que verdaderamente se respeten las reglas de juego, porque ese es el trabajo verdadero de un defensor no solamente penalista, sino defensor de derechos humanos, que las reglas de juego se respeten. El derecho penal, lo decía Carrara, lo dicen los autores tradicionales, no es más que la magna carta del delincuente, es decir, es el escudo que tiene la ciudadanía para protegerse de los abusos del poder. El derecho penal es el que le dice al poder cuándo te puede privar de tu libertad y cuándo no lo puede hacer. El derecho procesal penal tiene una serie de garantías que definen cuándo puedes ir preso y cuándo no puedes ir preso. Y eso quizás a algunas personas les suena como muy rosa o muy come flor, pero esas son las reglas que hay que respetar, porque cuando se condena un culpable, la sociedad con el tiempo. Sí, ya voy a terminar. Cuando se condena un culpable, la sociedad se siente reivindicada, pero cuando se condena a un inocente sobre la base de pruebas injustas que no fueron objeto de control por una defensa técnica adecuada, entonces la sociedad pierde y perdemos todo. Y eso es un poco la reflexión que yo quería dar sobre todo eso que tú comentabas, Alfredo. Bueno, quería rápidamente, Pepe Blanco nos comenta, y una cosa que tiene razón, cuando se trata de preso político en Venezuela, y eso es verdad, que eso es lo que tenemos que cambiar, se trata del régimen, del gobierno, el que decide sobre la libertad o no de una persona. El abogado es una parte para conocer el caso y para impulsar y para presionar, pero por eso en el foro penal tenemos lo que es el litigio estratégico, que no solo se limita al tribunal, sino a muchas otras cosas. Eso es verdad, pero eso es lo que debe cambiar, ¿no? Pepe, gracias por el comentario. También Flor Ángel desde Orlando nos comenta, María nos comenta otra cuestión, y bueno, Pepe vuelve a comentar. Bueno, muchas gracias a todos. Agradecimiento también a la estación RSR, al director general Jaime Nestares, en la gerencia de producción Willy Zarcaya, en la producción Catherine Manzano, y en los controles Gregorio González. Y finalizamos como siempre con nuestro lema, que es que no hay que hacer justicia por propia mano, pero está en nuestras manos que se haga justicia. Muchas gracias.
RCR presentó al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad.